¿Es usted propietario de un vehículo? Dígase, una mototaxi, una moto lineal, una camioneta, un auto o un camión. ¿Se ha dado el tiempo de revisar y leer a detalle las características básicas de su vehículo y sus especificaciones técnicas que contiene su tarjeta de propiedad? Hoy, conocida como tarjeta de identificación vehicular. Si no lo hizo, este reportaje de seguro le va a interesar. Primero, cuando se compra un nuevo vehículo, se debe hacer su inmatriculación vehicular en la SUNAT. En casos de las provincias, se hacen en las oficinas registrales para la obtención de las placas de rodaje. Una vez realizada, se emite la llamada tarjeta de identificación vehicular, que queda en manos del propietario del vehículo. Ahora, con su tarjeta de identificación vehicular, adquiere su SOAT y procede a solicitar su certificado de inspección técnica vehicular. En el caso específico de Tarapoto, esta se hace en la Corporación Técnica de Inspección Vehicular. El problema comienza a partir de aquí. Desde agosto 2020, esta empresa responsable de la emisión del certificado de inspección técnica vehicular ha comenzado a detectar colosales fallas en las tarjetas de identificación vehicular de varios tipos de unidades móviles. Errores que no les ha permitido emitir los certificados, generando un masivo malestar de los usuarios, muchos de ellos transportistas. Las razones del porqué es el ingeniero Juan Ulises Lazo Moreno, titular de la planta de revisiones técnicas de Tarapoto, quien nos explica. En que están mal registradas o tienen errores en el momento de la inscripción. En este caso tenemos de un vehículo que es una categoría M1, que en la tarjeta de propiedad consigna en eje 0. M1 significa automóvil. Un automóvil. Un automóvil. O sea, un automóvil sin eje. Sin eje. No tiene sentido. No tiene sentido. Es algo que... ¿En qué se moviliza ese vehículo, podríamos decir? En una moto lineal también tenemos con eje 0. En eje 0 también, ¿dónde se van sujetos las llantas al tener un eje 0? Es como nosotros podemos aceptar estos tipos de errores de la parte de los registros públicos. Porque la revisión técnica consta de dos etapas: cuestión documentaria y cuestión técnica. En cuestión documentaria nosotros ingresamos todos los datos, lo que consigna la tarjeta de propiedad. Pero si hay errores, ¿cómo nosotros podemos emitirle un certificado de inspección técnica vehicular cuando la tarjeta está mal inscrita? Escucharon bien. Se trata de tarjetas de identificación vehicular mal inscritas. Así se demuestra con estas copias, donde por ejemplo se puede ver en estos casos que tienen efectivamente consignada como ejes 0 a motocicletas y hasta un automóvil. Errores como este: un vehículo, según esta copia de tarjeta de identificación vehicular, tiene ejes, pero sin categoría. En esta otra tarjeta, la de un automóvil, también está inscrita sin registro de categoría. Traspiés que ya han sido observados por la SUTRAN y el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A nosotros nos supervisa el Ministerio de Transportes y la SUTRAN, porque hay una norma con códigos que esos son faltas graves. Hasta hacer faltas graves nosotros no podemos emitir el certificado de inspección técnica vehicular, solamente se les puede emitir un informe de desaprobado. La desaprobación viene justamente no porque necesariamente el vehículo... No necesariamente porque el vehículo tenga alguna falla técnica, sino por el tema documentario. Estas fallas que vienen en las tarjetas de propiedad, ¿se dan dónde? ¿En las casas comerciales donde cada una persona adquiere sus vehículos o necesariamente los registros públicos? Bueno, en este caso el que emite las tarjetas de propiedad es registros públicos. Si Registros Públicos recibe los documentos de las empresas que venden, Registros Públicos tiene que rechazar si es que los documentos están mal. ¿Cómo Registros Públicos va a emitir una tarjeta de propiedad mal inscrita, cierto? Sobre esto, Patricia Juárez Meneses, jefe de la unidad registral de la zona registral número 3C de Moyobamba, señaló en entrevista con este programa que desde esa entidad se han revisado los títulos archivados
donde se encuentran todos los documentos que sirvieron para inmatricular los vehículos, cuyos propietarios presentaron sus respectivas quejas, encontrando que los errores vendrían de esos documentos. Ahora, de la información que hemos recibido de quienes han cuestionado estas inscripciones, al hacer la revisión de los antecedentes registrales, refiriéndome como antecedentes a los documentos que sustentaron las inscripciones, hemos podido advertir que la información que se refleja en las tarjetas es la misma que consta en los títulos archivados, en el documento que sustenta las inscripciones. Lo que quiere decir que no hay errores en las inscripciones, sino que estos errores provienen desde los documentos que en su oportunidad presentaron los administrados. Pero, ¿cómo se podría explicar que estas tarjetas de identificación vehicular presentan fallas como la consignación de la categoría? Acá tenemos otra tarjeta de propiedad que no consigna la categoría de un vehículo. ¿Eso qué significa? La categoría significa, ese es que le describe al vehículo. Por ejemplo, en la categoría L3 están las motocicletas, L5 los motocarros, M1 los autos, N1 las camionetas. Al no consignar en la tarjeta de propiedad su categoría, nosotros no sabemos qué vehículo es, y esa es una falta grave. Entonces, ¿qué dice la jefa de la unidad registral de la zona registral número 3, sede Moyobamba, sobre esto? Existe la posibilidad de que sea un error, pero también podría ser que los documentos que se presentaron al registro, por ejemplo, contengan la información tal cual ha sido transcrita o trasladada a los sistemas en los que nosotros realizamos la inscripción, y como consecuencia en la tarjeta de identificación vehicular. Habría que revisar cada caso concreto, y para ello, por ejemplo, para determinar si se trata de un error, el usuario puede presentar al registro una solicitud de rectificación de error material, presumiendo que se trata de un error, y eso a nosotros como registro, el registrador lo va a obligar a revisar el título archivado. Si existiera un error, el registrador lo va a corregir y le va a emitir una nueva tarjeta de identificación vehicular en la medida que el error esté en una característica registrable que se publicita en esta tarjeta. Y si no hay error, el registrador va a tachar el título, va a denegar. Entonces, esa es una de las formas mediante las cuales podría el usuario asegurarse de que hay o no hay error. Ahora, como le digo, en la mayoría de casos hemos detectado que no se trata de errores del registro, que las inscripciones están tal cual los títulos archivados, y en esos casos sí corresponde a los administrados solicitar la inscripción de las características en el caso que no estuvieran con los documentos pertinentes, o la modificación con los documentos que sustentan la inscripción de las modificaciones de características registradas. Ante esta situación se han realizado reuniones virtuales entre los representantes de los registros públicos, de la SUTRAN, del sector transportes y los propios transportistas, entre ellos de las asociaciones de mototaxistas, puesto que todo esto les viene generando serios inconvenientes en cuanto a su certificado de inspección técnica se refiere. Es más, dicen, les genera gastos que no debieron darse, puesto que se trata de la recepción de tarjetas de identificación vehicular salidas de los registros públicos. Nosotros nos hemos reunido acá con los funcionarios regionales, donde nos han manifestado que de todas maneras nosotros tuviéramos que regularizar ante las oficinas locales nuestros documentos, pero previo a un pago. Y posteriormente uno se tiene que acudir prácticamente al notario, y todo cuesta definitivamente, y es el notario quien va a certificar que la documentación que se ha presentado es conforme, y de ahí todavía se tiene que ir a los registros públicos y hacer ahí otro pago más, si no me equivoco es de 29 soles por cada cambio de modificación. Es decir, si tú tienes 3-4 modificaciones, el que has hecho prácticamente tendrías que pagar 60 o 80 soles, ¿no? Y esto definitivamente acarrea un costo muchas veces al propietario del vehículo, sin que ellos tengan la culpa prácticamente por estos tipos de errores. A esto se suma otro problema, el de la posible sanción de parte de la SUTRAN a la planta responsable de la emisión de los certificados de inspección vehicular,
según la opinión del abogado Jaime Flores, asesor legal de los transportistas. Estos errores ya se han detectado años anteriores, ¿no? Sino que el gran problema que es que recién en estos momentos la Superintendencia de Transporte de Pasajeros, Cargas y Mercancías, SUTRAN, está prácticamente observando a las plantas de revisiones técnicas, en este caso a la planta de Tarapoto de la región San Martín, en el sentido pues que aparentemente están emitiendo certificados a pesar que existen observaciones con respecto a características de los vehículos, lo cual definitivamente incluso hay amenazas de multas y hasta de cierre de la planta si en caso sigan persistiendo estos tipos de detalles, ¿no? Pero registros públicos tiene que tener la clasificación. ¿Para qué? Para que ellos puedan emitir una tarjeta de propiedad. Los públicos no pueden darse Claro. la facultad, la potestad de solamente recibir y decir, regístrenlo así como está. Claro. Debe haber alguien que se dé el tiempo, un especialista que revise toda su documentación. Ellos están en la obligación de rechazar ese tipo de documentos mal inscritos. Porque al final, el afectado, ¿quién es? Somos nosotros. Es el cliente de día a día. Porque el cliente basta que tenga su tarjeta, a veces ellos ni se percatan qué cosas contiene su tarjeta de propiedad. Pero nosotros nos preguntamos si ellos, como institución que da valor a nuestra documentación mediante una tarjeta de propiedad o identificación vehicular, no filtran, o sea, no hacen un trabajo de campo para verificar efectivamente si ese mototaxi está cumpliendo con lo que verdaderamente dice el documento, ¿no? Si bien es cierto, no se puede descartar la posibilidad de que en algunos casos pueda haber errores en las inscripciones, la única forma de verificarlo es revisando el título archivado, ¿no? Es posible que existan incidencias en los errores, los registradores pues somos pasibles de cometer errores, pero de las inscripciones que hemos revisado, porque los representantes de los transportistas nos alcanzaron algunos casos, no hemos advertido errores en las inscripciones que ha realizado el registro, ¿no? En este caso, nuestras oficinas registrales, la oficina registral de Tarapoto en particular. Los inmersos en todo esto ahora están en busca de soluciones, por lo que se supo que este último jueves 24 se reunieron con el viceministro de Transportes y Comunicaciones encargado, señor Eduardo Martín González Chávez, donde acordaron la emisión de un decreto supremo para que se puedan emitir los certificados de inspección vehicular a vehículos que aún así tengan errores en sus tarjetas de identificación vehicular.